Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento de Yair Eduardo Rocha, ingeniero industrial y maestría en ingeniería industrial con mención en producción e investigación de operaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia. Estudios de maestría en ingeniería con mención en logística en la Pontificia Universidad Javeriana y estudios doctorales en ingeniería en la Universidad de Carabobo. Actualmente es docente de planta del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, director del Laboratorio de Logística e investigador del Grupo CEPRO en esta misma institución, investigador junior y par evaluador de proyectos reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bienvenidos. Para mí es un placer nuevamente estar hoy con ustedes, estar acá presente y pues demos inicio. Entonces lo que vamos a hacer es una construcción de diseños de experimentos completamente al azar con Star Graphics. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a iniciar a recordar, o vamos a estar recordando diseño de experimentos. Vamos a empezar con un pequeño recorderis para todos. Nuevamente bienvenidos. Espero que estén de toda Latinoamérica. Dejemos esto acá, dejémoslo acá. Bueno, ¿qué es un diseño de experimentos? Un diseño de experimentos es el enfoque utilizado para planear y llevar a cabo experimentos a través de una estrategia de experimentación. Y lo que se busca es establecer el efecto de una o varios factores sobre una variable medible. ¿Qué es eso? En términos simples, lo que vamos a hacer es establecer un proceso en el cual vamos a hacer la experimentación, que es este que estamos aquí viendo como una caja negra. Eso depende del tipo de experimento que tengamos y de lo que queramos medir. Vamos a tener unas entradas. Esas entradas son que lo que vamos, o unas entradas que vamos a llamar unas unidades muestrales y unos factores controlables. A estas unidades muestrales le vamos a aplicar un factor controlable, X1, X2, XP, tantos factores como sean posibles que queramos medir. Entonces vamos a empezar con el diseño más simple que existe o en la forma estadística para analizar este efecto. Y tenemos unas salidas, que esa salida es lo que vamos a medir de las unidades muestrales una vez hemos caracterizado nuestros factores. Hay unos factores no controlables. Esos factores no controlables tienen que ver con algunos elementos que están aparentemente dentro del experimento, pero que no podemos manipular o que no podemos controlar directamente. Entonces, esos factores no controlables estarán presentes y ocasionarán un efecto aleatorio, un error aleatorio sobre el sistema. Ahora bien, cuando vamos entonces, 2 segundos, se quedó. Entonces, definamos que es un experimento con un solo factor completo al azar. Un experimento con un solo factor completo al azar consiste en una estrategia en la cual se tiene un único factor alfa que tiene un solo factor que tiene diferentes niveles. Estos diferentes niveles son los que pretendemos evaluar. Y tenemos que tener una situación particular, o esa situación particular, que es ese factor con diferentes niveles sobre las unidades muestrales, nos generan una respuesta. Esa respuesta es la que vamos a tener como variable aleatoria. El objetivo del experimento va a ser ¿cuál? Va a ser determinar si existen diferencias significativas en las medidas de las respuestas ocasionadas por diversos tratamientos a través de un uso de un método que vamos a conocer como ANOVA o análisis de varianza. Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener aquí diferentes unidades muestrales que son iguales en algún elemento. Esas unidades homogéneas se van a repartir en diferentes grupos. Cada grupo que tenemos, entonces, vamos a tener acá, va a ser aplicado a un tratamiento. Ese tratamiento, entonces, es lo que vamos a caracterizar y vamos a establecer como si son iguales o son diferentes. Para llevar esa condición al sistema, vamos a tener que hacer un ejemplo. Y ese ejemplo va a ser un ejemplo muy simple. Claramente 2 segundos que estoy teniendo un problema. Entonces, el ejemplo es que
Entonces vamos a suponer que un ingeniero de desarrollos de productos tiene interés en investigar la resistencia a la tensión de una fibra sintética nueva que se usará para hacer diferentes telas de camisas. Se sabe por experiencia previa que la resistencia a la tensión es afectada por el peso porcentual del algodón utilizada en la mezcla de materiales de la fibra. Para ello se decide probar 5 niveles de peso porcentual: 15, 20, 25 hasta 35, en 5 ejemplares con cada contenido de algodón. En este caso, o en este caso en particular, lo que estamos teniendo es que unas unidades muestrales que se van a agrupar en cinco réplicas para cada grupo. Es decir, vamos a tener 5 unidades que van a ser o que van a tener un peso porcentual de 15%, 5 unidades que van a tener un 20%, 5 que va a tener 25%, 5, 30 y 5, 35. A esos les vamos a hacer una medida y esa medida va a ser ¿sobre quién? Sobre la resistencia a la tensión. Es decir, las vamos a montar sobre una máquina de tensión y vamos a aplicar una fuerza para establecer cuál es la deformación que tiene la tensión a través de un ejercicio de tensión. Entonces, el primer requisito que debe tener un experimento con un solo factor al azar es lo que se llama la aleatorización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que vamos a hacer o vamos a tener que para mi peso porcentual de algodón de 15% voy a tener un número de corridas experimentales. Esta la llamamos 1, 2, 3, 4, 5. Y si se dan cuenta y se fijan bien, aquí cada grupo que tenemos acá tiene las 5 elementos y están codificados a través de un número de corrida experimental. Entonces, la primera es hacer una aleatorización. ¿Para qué se hace esa aleatorización? Esa aleatorización lo que busca es minimizar el efecto que pueden tener los factores no controlables. Por ejemplo, temperatura, por ejemplo, otros elementos. Y esos otros elementos, entonces, ¿qué van a hacer? Que si yo tengo y hago primero los de 15%, o sea, es decir, hago primero el número 1, después el 2, el 3, el 4, el 5, podría tener un efecto. Por ejemplo, la máquina puede ser que se caliente a través del tiempo. Es decir, a través de eso, los últimos tendrían un efecto no deseado del calor. Como lo que yo no busco, lo que busco es no tener efectos diferentes al esfuerzo que estoy haciendo de resistencia a tensión, hay que aleatorizar. Y cuando aleatorizo, entonces, ¿qué es lo que hago? Genero y empiezo a correr los tratamientos y los ejercicios experimentales en diferente orden. Entonces, el número de corrida, entonces aquí, la primera que vamos a hacer es la corrida número 8, que corresponde a una prueba porcentual de 20% de algodón. Después vamos a hacer el 18. El 18 corresponde a una prueba de 30% de algodón y así sucesivamente. Eso, eso podemos hacerlo con Star Graphics y viene nuestra primera aplicación. Nuestra primera aplicación entonces en Star Graphics lo vamos a hacer a través del menú de útiles, lo conocemos así, y vamos a generar números aleatorios. Eso en términos simples, entonces, ¿qué es? Vamos a irnos acá y vamos a ir a un Star Graphics. En este Star Graphics, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces hacemos un útiles, nos vamos a generación de número aleatorio y en la generación del número aleatorio yo puedo generar un número de muestra. Entonces vamos a llamar a ese un proceso de aleatorización. En ese proceso de aleatorización tenemos un tamaño de muestra. Entonces lo que vamos a generar son 100 números aleatorios y lo vamos a graduar en en una hoja de datos B. Cuando hacemos eso, entonces podemos tener la aleatorización y la vamos a generar con una de las distribuciones, cualquiera distribución de las que se tienen teóricamente conocimiento. En ese caso, entonces, por ejemplo, podemos hacerlo con una distribución normal y podríamos generar. O podemos hacerla con una distribución uniforme donde hay un límite inferior, un límite superior. Entonces, ellos me van a pedir los elementos suficientes para tener los parámetros de la distribución a través de los cuales vamos a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, puedo generar, como tenemos 25 datos, entonces voy a generar 25 datos. Entonces le digo aceptar y le digo aceptar acá. Entonces, en este caso, me dice resumen del análisis, un resumen estadístico y percentiles. Y puedo sacar gráficos de cuantiles y gráficos de caja y bigotes. Entonces, en este caso, en el punto B, de todo esto que sacamos nosotros, si me preguntaban, para 2 segundos que tengo que repetirlo.
¿Qué modelos son los que mejor en las ciudades, más que todo? Entonces, aquí quedó. Estos son los números que tenemos acá. Desde ese punto de vista, entonces me voy y le digo que son una variable entera a aceptar. Entonces tengo 14, 24, 13, 3, 14, 13, 24, 0, 1, 16. Entonces, desde este punto de vista, entonces, ¿cuál sería la primera muestra que yo haría? ¿Y cuál sería la muestra que procesaría primero? La muestra número 14. Después procesaría la muestra número 24, la número 13, la número 3. Aquí vuelve a aparecer la 14 y la 13. Entonces, en ese caso, lo que uno haría es que descartar este sistema y volver a hacer. Entonces, volver y tomar el siguiente dígito. Aquí está otra vez el 13, el 24, el 0. Estos 4 se descartan y tomaría posterior a él el 1, el 16, el 22, el 6, el 7. Y de esa manera yo con esta graphics podría generar ¿qué? Un sistema de aleatorización a través de números aleatorios. Entonces va a ser mucho más simple que ponerme a programar una simulación de Monte Carlo para generar los 25 dígitos. De esta forma, pues uno lo que hace es que extraer esta información y establecer cuáles serían los que van o el orden en el cual voy a hacer la aleatorización para cumplir el primer requisito que requiere el sistema. ¿Ok? Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Entonces seguimos entonces a partir de eso, entonces vamos con quién. Entonces, ese proceso de aleatorización cumple nuestro primer ¿qué? Nuestro primer requisito de un modelo o un diseño experimental completamente aleatorizado. Entonces, ya podemos generarlo a partir del primer ¿qué? Del primer elemento que es útiles y generación de números aleatorios. Bueno, seguimos entonces, si no hay preguntas al respecto. Posterior a ello, entonces, lo que hacemos es que una vez aleatorizados los sistemas, hacemos la medición del experimento. Entonces, aquí hay una máquina de torsión, entonces, de tensión, perdón, lo que estamos haciendo es tensionando las fibras, y entonces aparecen que hacemos nuestra medición. En nuestra medición, entonces, nos da lo siguiente, con el 15%, tenemos 7, 7, 15, 11 y 9. Esas fueron las mediciones que tuvimos en libras por pulgada cuadrada. Entonces, esas libras por pulgada cuadrada o esas observaciones hicieron el experimento, rompimos las fibras y nos dio como resultado 7 libras por pulgada cuadrada para un peso porcentual de 15%. De esa manera, entonces, al tener la aleatorización o al haber hecho la aleatorización, tenemos aquí un elemento y tenemos su total y su promedio. Entonces, estos cálculos son los cálculos experimentales que se traen. Entonces, lo primero que uno hace en un diseño completo al azar es establecer ¿qué? Un análisis gráfico en el experimento. Y ese análisis gráfico tiene que ver ¿con quién? Con nuestro sistema. Entonces, en nuestro sistema tenemos aquí ¿qué? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 será el 15%, el 2 el 20%, en el 3 el 25%, en el 4 el 30% y en el 5%. Para eso se pueden usar varios tipos de gráficos que vamos a trabajar, que son los gráficos de cajas y bigotes, que es el que ustedes están viendo en el lado derecho, y un diagrama de dispersión. Entonces, inicialmente lo que hace es que establecer una hipótesis inicial del comportamiento de la variable en análisis. Esa hipótesis inicial del comportamiento de la variable en análisis nos indicaría que, por ejemplo, en este caso 15, 20, 25, 30. Con 30% de algodón vamos a encontrar que vamos a obtener la mayor resistencia a la tensión, mientras que con menores elementos o menores porcentajes de algodón en la tela vamos a tener menores resistencias a la tensión. Y pasando de 35 a 40, si ustedes lo notan acá, vamos a tener una resistencia a la tensión bastante baja. Entonces, pareciese ser que tener niveles de porcentuales de algodón en la tela del 35% parece ser que es la mejor elección que vamos a tener. Eso inicialmente, pero ¿cómo se realiza eso? Entonces, nuestro análisis gráfico previo en este gráfico lo vamos a hacer a través del menú de gráficos, que ustedes lo ven acá, y vamos a ir a ver qué, los gráficos de caja y bigotes que están acá, y posterior a eso vamos a hacer el diagrama de puntos. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer?
En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer es volver a nuestro StatGraphics. Entonces, volvemos a StatGraphics y volvemos a nuestra página A. Entonces, yo puedo tener, como en Excel o como cualquier hoja de cálculo, diferentes páginas donde puedo tener. En este caso, ¿qué pasó? Entonces, vamos a tener acá nuestros sistemas numéricos. Ya me tomé el trabajo de haberlos introducido. Sé que el tiempo es corto, entonces vienen acá. Entonces, tenemos 7, 7, 15, 11 y 9. ¿Eso se da para quién? Para el 15%. 12, 17, 12, 18 y 18 para el tratamiento 2 y 14, 18, 18, 19 y 19 para el tratamiento 3. Y así consecutivamente metí la data. Entonces, es decir, voy a tener la data organizada en dos columnas. Uno que se llama resistencia de la tensión, medida en libras por pulgada cuadrada, y es una de índice numérico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Rápidamente les voy a mostrar. Entonces, le vamos a decir aquí, cuando damos doble clic sobre la resistencia y la tensión, vamos a tener un comentario unidades y el tipo de variable que yo voy a tener, numérico, carácter, entero, si está en tiempo, si está en decimales, porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces le decimos acá aceptar. Y voy a hacer aquí un cambio que a propósito lo dejé para poderles mostrar a ustedes cómo se hace. Entonces, en el peso porcentual del algodón, recuerden que el porcentaje o el etiqueta vamos a tener acá 1. Y la etiqueta que le voy a poner es 15%. Entonces, yo puedo hacer eso. Entonces, además de eso, entonces yo puedo ir pasando acá diferentes etiquetas. Entonces, eso me va a facilitar muchísimo. Con el valor de 2, que es nuestro tratamiento 2, entonces voy a tener que es el 20% de contenido porcentual de algodón en la tela. Entonces le digo agregar. Para 3, entonces le digo que es el 25%. Para 4, le digo que es el 30%. Y para 5, les digo que es el ¿qué? El 35%. Entonces, agregar. Con estas etiquetas, entonces, él me va a generar algo diferente a lo que ustedes vieron en la presentación. Le digo aceptar. Entonces, nos vamos ¿a dónde? A gráficos, gráficos, caja y bigotes, y le decimos de múltiples muestras. Entonces, en múltiples muestras vamos a decir resistencia a la tensión, estos son mis datos, y los códigos por nivel que son, aleatorización por nivel. Si ustedes ven, aquí la otra variable que tengo guardada también me aparece, pero esa ya no la voy a utilizar. Esa fue antes del experimento. Entonces le digo aceptar. Entonces él me dice resumen del análisis y resumen estadístico, gráficos. Vamos a generar todo. Entonces decimos aceptar. Y en esta reporter nos muestra exactamente qué es lo que vamos a tener. Entonces tenemos un gráfico múltiple de cajas y bigotes, resistencia de tensión por peso porcentual en algodón. Entonces tenemos que mi variable dependiente me muestra, siempre va a ser muy claro StatGraphics en lo que está mostrando, resistencia de tensión en libras por pulgada cuadrada y el factor que estoy analizando es peso porcentual. Entonces tenemos 25 observaciones y tenemos 5 niveles. Este procedimiento entonces construye un gráfico de caja y además de eso el StatAdvisor de StatGraphics, que es una de las herramientas bien importantes que tiene StatGraphics, nos está mostrando qué es lo que se está haciendo. Entonces miren acá, aquí está el promedio, el recuento, que es el número de observaciones, eso me sirve para observar si es un diseño balanceado o no es balanceado, el total de qué, de observaciones que tengo, el promedio y la mediana para cada uno de los pesos porcentuales. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? 1, entonces tenemos acá nuevamente 2, 3, 4, 5. Y de esta manera tenemos estadísticos como la desviación estándar, el mínimo, el máximo, y tenemos los cuartiles. Entonces los cuartiles nos va mostrando cómo se va organizando y la posición de rango intercuartílico. Entonces, a partir de eso, entonces yo puedo tener acá. Una que yo puedo hacer acá con el gráfico es que yo puedo tener opciones gráficas. En opciones gráficas, ¿cómo saqué eso? Entonces le doy clic derecho sobre la gráfica y hago opciones gráficas. En las opciones gráficas, entonces yo puedo tener que cambiar. Si quieren, yo le puedo poner malla, le puedo poner líneas, puntos, puedo cambiar el diseño, puedo hacer el eje de las X, bueno, puedo cambiar la fuente, entonces si yo le doy cambiar la fuente, puede cambiar las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces hay
no tengo que llevar el gráfico a donde, a Excel y modificarlo en Excel, sino simplemente desde Stack Graphics podemos hacer todo eso, todo lo que queramos respecto a qué, a todo el diseño. Ahora bien, si yo quiero acá entonces opciones tabulares, también puedo cambiar las tablas. Entonces, en este caso, las tablas pueden cambiar agregando datos significativos o dígitos significativos, perdón, haciendo o ampliando las tablas o ajustándolas o haciéndolas más delgadas, más largas. Y eso me va a permitir hacer ¿qué? Una edición mucho más sencilla. De hecho, yo podría copiar todo esto y llevarlas al StatFolio. En el StatFolio yo puedo ir haciendo ¿qué? Mi informe. Aquí al lado izquierdo ustedes se encuentran el StatFolio y en el StatFolio pueden ir haciendo los elementos que van necesitando y van construyendo su documento sin necesidad de tener interfaz con o de estar copiando y pegando y llevando un documento en Word. Tenemos nuestro primer gráfico, que es el gráfico de caja de bigotes, que es el mismo que ustedes tenían allá. Si yo quiero, entonces puedo hacer ¿qué? El diagrama de puntos de múltiples muestras y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, resistencia a la tensión, datos acá y peso porcentual. Entonces, podemos decir acá, aceptar. Y entonces, en este caso, tenemos que un diagrama de puntos múltiples, un diagrama de dispersión. En este entonces, estamos viendo que la desviación estándar, la resistencia a la tensión acá y el peso porcentual del algodón, 15%, 20, 25, 30, 35. Entonces, ¿qué me está mirando? Me está mostrando, como son 5 datos los que estamos teniendo acá, él me está mostrando que dónde están los datos dados la referencia que tiene. Esta línea que ustedes ven aquí es la media para el tratamiento de los 15% de algodón. Aquí está la media para el 20%, la media para el 25%, la media para el 30%, la media. Y esta que ustedes ven acá es la media general del sistema, esta que está en un color diferente. Esa media es la media general del sistema, que con ella podríamos inferir ya el sistema que vamos a tener, que recuerden que en ANOVA lo que trabajamos es un modelo de media general del sistema más los efectos de tratamientos más el error aleatorio. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Qué efecto tiene nombrar los tratamientos como 1, 2, 3 y no como numéricos? Entonces, lo que uno hace, los categóricos, pilas, cuando uno tiene categóricos 1, 2, 3, 4 y 5 son iguales como si yo lo tuviera acá. Aquí realmente no es una variable numérica. ¿Por qué no es una variable numérica? Porque tú no estás trabajando 15, 16, 17, 18, sino estás trabajando en una variable categórica que es 15, 20, 25, Francisco. No sé si estoy siendo claro. Tu variable en este caso no es numérica, es una variable categórica, en la cual, o si lo quieres ver, es una variable ordinal, que lo que está haciendo es clasificando los subgrupos. Francisco, ¿me escuchas? Ok, ¿fui claro? ¿Me hice entender en la respuesta que te estoy dando? Sí, sería como una concentración, pero tú no tienes en este caso 16, 17, 18. Sino lo que le está pasando es que tú estás en el experimento, tú hiciste las muestras, acá abajo está la opción de micrófono, por acá. Entonces, en la opción de, no, tranquilo, Francisco, no hay problema. Lo que tú haces es que si tú tienes una variable de 15, 16, 17, 18, tú no estás armando un experimento, sino lo que estarías es tratando de hacer una correlación entre dos variables numéricas. Entonces, en este sistema no vas a poderlo tener. Lo que vas a tener es que solamente vas a hacer 15, con 15% hiciste 5 muestras. Con 20%, 5 muestras. Con 25%, 5 muestras. No tienes entonces que la variabilidad que tiene de tener 16, 17, porque no es el interés, no es el interés del experimento que estamos diseñando. No sé si ahora sí fui un poco más claro, Francisco. Ok, con gusto, Francisco. Entonces, en este caso, ustedes ya están viendo aquí que su variable categórica de 15, 20, 25, 30 y 35, viéndola desde este punto. Bueno,
Entonces, ese análisis pues nos reafirma la hipótesis inicial que tenemos en el experimento, que parece ser que la tela con un 30% de algodón parece ser la que tiene mayor resistencia a la tensión. Bueno, entonces volvemos nuevamente a nuestra presentación. Volviendo a la presentación, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ya en ese momento, entonces, lo que empezamos a hacer es el desarrollo del diseño experimental a través de un diseño o de un análisis de experimento, de un diseño experimental completo al azar. Entonces, ese experimento descrito es posible o lo vamos a poder describir de la siguiente manera, como Y sub j igual a mu más tau sub i más E sub j, para todos los i y para todos los j. Los i, entonces, ¿qué son? Los diferentes niveles de factor y J son el número de réplicas que tenemos. Entonces, lo que yo busco es establecer un YJ, que es o caracterizar la observación y J décima. Mu va a ser entonces la media general del sistema, que ya la habíamos visto allá como una línea de color violeta, si no estoy mal. Entonces, y vamos a tener T sub i, que es el efecto del tratamiento y décimo, y el error aleatorio. ¿Qué es eso en términos simples? En términos simples, lo que estamos buscando es que tener una prueba de igualdad de medias. ANOVA lo que sirve es para hacer estadísticamente una prueba de igualdad de medias, donde H sub 0 nos dice que la media de los tratamientos o muestras son iguales. Y H sub 1 vamos a tener que la hipótesis alternativa es que la media de los tratamientos o de las muestras no son iguales en al menos un par. Matemáticamente, entonces, eso es H sub 0, mu sub i igual a mu sub j, y H sub 1 es igual a que mu sub i es diferente a mu sub j en al menos un par. Eso, en términos simples, lo podemos llevar a una ANOVA, y en ese ANOVA, entonces, ¿qué hacemos? Que lo que tratamos de probar, que fue la hipótesis anterior, podemos traducirla en una hipótesis, o llamémosla en un juego de hipótesis equivalentes, que es los tratamientos de I son iguales, o el tratamiento el efecto del tratamiento I es igual al efecto del tratamiento J, es decir, va a ser 0 la diferencia entre los tratamientos. O la hipótesis alternativa, vamos a decir que T sub i es diferente a T sub j en al menos un par. En términos simples, lo que estamos diciendo es que el efecto del tratamiento I es igual al tratamiento J. O simplemente vamos a decir que no existe diferencia entre los tratamientos, por eso el 0 acá. Y vamos a utilizar entonces, ¿para qué? Para probar estas dos hipótesis, un procedimiento estadístico que se conoce como ANOVA o análisis de varianza, en la cual tenemos un estadístico de prueba que decimos que vamos a calcular un F de prueba, lo vamos a comparar contra un F teórico, y si este valor calculado o este F calculado es mayor que el F crítico, H sub 0 se va a rechazar. Y me permití extraer ¿qué? El procedimiento o un resumen del procedimiento a través de algo que conocemos como el cuadro ANOVA o la ANOVA, que es donde vamos a tener la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total del experimento, el número de grados de libertad, el cuadrado medio del sistema y el estadístico F, que es el que tenemos acá abajo. Eso pues nos tardaría un tiempo poderlo explicar de manera muy matemática. Pero asumiendo que conocemos la estadística y la matemática que hay detrás del método, yo lo voy a hacer en experimento ¿con quién? Con StatGraphics. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos o tenemos en el menú comparar. En el menú comparar vamos a tener algo que se va a conocer como una ANOVA simple, y a partir de la ANOVA simple, ¿qué hacemos? Establecemos entonces el procedimiento estadístico que nos va a ahorrar mucho tiempo si lo hiciéramos si lo hiciéramos de manera manual. Entonces, a partir de eso, entonces vamos a ir a nuestro StatGraphics que tenemos ya abierto con los datos y vamos a ir. Entonces, miren que acá nos va guardando la información. Entonces, voy a ir a volver al libro de datos. Entonces, nuevamente tenemos acá ¿qué? Nuestro sistema. Al tener nuestro sistema, entonces nuevamente viene acá las etiquetas de valores, etcétera, etcétera. Nuevamente, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro sistema, a nuestro menú de comparación, vamos a la ANOVA simple, y en la ANOVA simple tenemos resistencia a la tensión como variable dependiente y como factor peso porcentual de algodón. Nuevamente hacemos ¿qué? Aceptar.
nos va a dar el cuadro de diálogo. Y en el cuadro de diálogo entonces me dice el resumen del análisis, un resumen estadístico, una tabla ANOVA, una tabla de medias, una prueba de múltiples rangos, una verificación de varianza, una prueba de Kruskal-Wallis y una mediana de Mood. Y tenemos los gráficos. Los gráficos está el gráfico de dispersión, el ANOVA gráfico, el gráfico de medias, el gráfico de cajas y bigotes, gráfico de residuos, el análisis de media o el ANOM, las medianas y los cuantiles. Entonces, si ustedes se fijan muy detenidamente en este tipo de análisis, él me presenta todos los procedimientos que yo puedo hacer sobre el análisis ANOVA, con el cual yo podría ¿qué? Comprobar supuestos. Entonces yo puedo comprobar los supuestos que tiene una ANOVA, que eso lo vamos a hacer en un momento, que es la prueba de la verificación de varianza, por ejemplo, que es uno de los supuestos fuertes que tiene el ANOVA. También tenemos entonces otro tipo de elementos como Kruskal-Wallis, que es cuando se viola el supuesto de normalidad. Y entonces ahí podemos hacer un no paramétrico. Hoy estamos dedicados a la tabla ANOVA. Entonces vamos a hacer resúmenes del análisis y el gráfico de dispersión, que es usualmente lo que generalmente se hace y se establece para el sistema. Podemos tener más, obviamente, pero le vamos a dar a aceptar y vamos mostrando cómo funciona. En este caso, entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que sucede es que ya tenemos una ANOVA simple. Nuevamente, entonces, en el Stat Reporter que tienen acá, él les va diciendo, él les establece qué es lo que hace y hace una, llamémosla así, una explicación del procedimiento cuando yo no estoy muy seguro de qué es lo que acabo de procesar. Entonces, en este advisor, si ustedes se dan cuenta, él dice, este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para resistencia de tensión. Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores móviles de resistencia entre los 5 niveles de peso porcentual de algodón. Si se dan cuenta, él ya toma las variables que yo le di el nombre y adapta un texto para que uno pueda entender qué es lo que está pasando. La prueba de F en la tabla no determinará si hay diferencias significativas entre las medias. Si las hay, entonces no me está diciendo qué es lo que yo puedo hacer después. Si hay diferencias extremas, entonces la prueba de rango múltiple le dirá en cuáles medias son significativamente diferentes de otras. Si le preocupa la presencia de valores atípicos, puede elegir la prueba de Kruskal-Wallis. Eso es cuando no se cumple el supuesto de normalidad, la cual compara las medianas en lugar de las medias. Las diferencias gráficas ayudarán a juzgar la significancia práctica de los resultados. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden tener aquí una ayuda para su caso particular, una ventaja muy bacana de StatGraphics. Y en la parte de abajo ustedes encuentran la tabla ANOVA. Entonces, en la tabla ANOVA, en este caso ustedes están viendo, entonces en esta tabla ANOVA ustedes pueden cambiar el tamaño de esto. Entonces ahí, en la tabla ANOVA entonces se descompone la varianza. Entonces tenemos la entre grupos. Entre grupos es la suma, es para los tratamientos. Entonces, tenemos la suma de cuadrados de los tratamientos, los grados de libertad de los tratamientos, el cuadrado medio de los tratamientos, la razón F. Razón F es 14.76. Ese 14.76, ¿qué indica? Indica, como está en rojo, que hay diferencias significativas entre ellas. Probablemente si buscamos en la tabla de F con 0.05, el número de grados de libertad de la F sería 4 y para 20 eso da 9 punto algo, si mi memoria no me falla. Entonces, como 14.76 es mayor a 9.9, que es más o menos el valor para este, entonces estoy en donde existen suficientes pruebas estadísticas para rechazar H sub 0. Es decir, la media de los tratamientos en este caso es diferente. Es decir, los tratamientos o el efecto de los tratamientos es diferente para al menos uno de ellos. Eso es lo que estamos, o lo que me quiere decir eso. Si lo quiero hacer de manera tal que yo no consulte la tabla de F, es decir, no tenga que tener impresas tablas de F, puedo usar el valor P. El valor P, en este caso, fundamenta su tema es a través de ¿qué? De establecer que si el P calculado o el valor P calculado es inferior a 0.05, que es mi nivel, 0.05, que es mi nivel de significancia, H sub 0 se rechaza. En este caso, el valor P con 4 cifras significantes es de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que como está por debajo de 0.05, H sub 0 se rechaza. Es decir, me está confirmando que
La media de la resistencia a la tensión que proporcionan los diferentes tratamientos es diferente en al menos un par. O en términos o en otros términos, el efecto de los diferentes tratamientos o de los diferentes pesos porcentuales de algodón es diferente en al menos un par. Entonces, ¿cuál es el diferente? Yo podría decir y podría establecer que es este, pero yo no sé este que es de 30% de algodón en la tela, pero no lo sé hasta que yo no pueda, hasta que yo no haga ¿qué? Una prueba de rangos múltiples. Por eso él les dice que tienen que hacer una prueba de rangos múltiples. Entonces, si ustedes ven en el Stat Advisor o en el siguiente advertencia que tienen, entonces, ¿qué es lo que dice? Puesto que el valor de la P de la prueba es menor que 0,5, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la medida de resistencia de tensión entre los niveles de peso porcentual de algodón y otro, con un nivel del 5% de significación. Para determinar cuáles son las medidas significativas, diferentes de otras, pruebe múltiples pruebas de múltiples rangos. A partir de eso, entonces, ¿qué pasa? Pues si uno no sabe interpretar la tabla, el advisor le está diciendo también cómo interpretarla. Ventaja de StatGraphics. Y es muy chévere en ese caso porque nos ayuda a leer a veces las tablas cuando llevamos mucho tiempo, por ejemplo, sin hacer contenidos estadísticos, pues nos da una interpretación rápida de los resultados. Entonces, en este caso, mi primera conclusión con ANOVA del experimento que ya hicimos es ¿cuál? Que existe al menos un tratamiento o un peso porcentual de algodón que me garantiza una resistencia a la tensión diferente. No sé si es más, no sé si es menos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, caballeros, damas? Bueno, entonces hicimos ANOVA. Ya hicimos una ANOVA con StatGraphics. Si se dan cuenta, ha sido un procedimiento bastante rápido. Entonces vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir, en este momento vamos a hacer otra situación. Entonces, usualmente cuando uno hace ANOVA, ¿qué busca? Pues uno en muchas de las ocasiones, el mismo procedimiento se aplica para el diseño completo de SAR con datos incompletos. Sí, María Esther. Entonces, ahí lo que hace es que te va a decir exactamente, o te va a decir, en ese caso, como es un diseño no balanceado, se hace exactamente igual. En este caso, fue simplemente ¿para qué? Para que cuando ustedes revisen esta grabación, lo pueden comparar. Y esa es una de las partes que tiene. Este ejercicio o este problema lo saqué del libro de diseño y análisis de experimentos del profesor Montgomery de la Universidad de Alabama. Él tiene su libro en español y en inglés y este es el ejemplo que él trata en su capítulo 3, que es el ejemplo típico para ejemplificar. Entonces, lo que uno busca también es que ustedes con la grabación ya vayan, tomen el libro y miren que los valores que nos están dando son iguales a los que están presentados por la literatura académica en este caso. Pero es exactamente igual, María Esther. No, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pasamos entonces, si ya está claro ahí el ANOVA, entonces vamos ¿a dónde? Vamos a realizar ¿qué? Los supuestos. Entonces, ahí teníamos el tabla ANOVA, ahí está el reporte. Entonces, como existía una diferencia, entonces vamos a hacer la prueba de diferencia de media por pares. ¿Qué es eso? H sub 0, y me excuso por el doble H sub 0, la media de los tratamientos o muestras son iguales. H sub 1, la media de los tratamientos de muestras no son iguales por par. Entonces, la prueba de diferencia de medias por pares, estas pruebas de diferencia son bastantes, son generosas en su cantidad en la literatura y en la estadística. Entonces, lo que uno hace es que establecer cada par, lo que organiza es hacer en este caso 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. Después hace 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5 y así sucesivamente hasta encontrar todas las combinaciones de pares entre los tratamientos. Desde ese punto de vista lo que él hace es establecer qué tan diferentes son. Y una de las pruebas más conocidas, por ejemplo, es la prueba LCD Feature. La prueba LCD Feature se define como ¿qué? Como este estadístico que está acá. A partir de él, entonces, ¿qué decimos? Decimos que si Y sub I, o sea, la media de un tratamiento o la diferencia entre las medias de dos tratamientos son mayores a LCD, H sub 0 se rechaza. Entonces aquí tenemos la media de un tratamiento y la media de otro tratamiento y se hace la combinación.
Entonces, a partir de eso, entonces, ¿qué hacemos? A partir de eso, entonces, pues nuestro sistema o nuestra forma de pensar nos va a llevar ¿a qué? A que llevemos y lo hagamos ¿en dónde? En StatGraphics. ¿Y cómo lo hacemos en StatGraphics? Lo vamos a hacer de una manera muy simple. Entonces nos vamos a ir nuevamente a donde estábamos, que era comparar ANOVA simple y vamos a hacerlo con una prueba de múltiples rangos, es decir, la que tenemos acá. Entonces, volvamos a nuestro software, a nuestro StatGraphics y vamos a hacerlo. Entonces, una forma es que nos vamos a comparar ANOVA simple y volver a hacer todo nuevamente. O simplemente le voy a dar acá, clic derecho, y le voy a dar aquí, ¿cuáles? Opciones de análisis. En las opciones, perdón, opciones de análisis. Discúlpenme que creo que clic derecho, diálogo de captura. Ahí está, vamos a verificar que está bien. Vamos a ir acá, comparar ANOVA. Discúlpeme que estoy... Tablas y gráficas, perdón. En tablas y gráficos aparecen acá. Entonces le doy aquí prueba de múltiples rangos, que fue lo que nos decía la presentación que hiciéramos. Entonces la prueba de múltiples rangos, ¿qué le digo? Aceptar. Cuando acepto, entonces me sale ¿qué? La prueba LCD. Entonces, la prueba de múltiples rangos le doy doble clic para que me la abra grande y poder establecer ya o leer el sistema de manera más fácil. Entonces, tiene el nivel. Entonces, el nivel es 15. Entonces, aparece ordenado. Miren acá, 9 o 8. Entonces, me está diciendo acá grupos homogéneos. Entonces, en este caso, hace el recuento de cada una de las unidades muestrales que tiene cada uno de los niveles. Me muestra la media ordenada de menor a mayor. Si ustedes lo ven acá, entonces, ¿qué pasa? 9, 8, 18, 15, 4, 17, 6. Y ordenó los niveles de acuerdo a quién? A esa media de menor a mayor. Y en los grupos homogéneos, entonces, StatGraphics presenta cuáles parecen ser iguales y cuáles parecen ser diferentes. Entonces, en este caso, las X indican, o una columna de X indica cuáles son iguales y cuáles son diferentes. Si ustedes lo ven bien, entonces parece ser que el tratamiento de 15% de contenido porcentual de algodón es igual al 35%. Después es que esos dos son iguales, pero son diferentes a los niveles o a la resistencia a la tensión hallada para 20 y 25. Aquí hay otro nivel. Y 30 es solo. Es decir, tenemos tres grupos homogéneos diferentes. En términos simples, lo que voy a decir es lo siguiente. 15 o el nivel porcentual de algodón en la fibra de 15 y 35 son estadísticamente similares y diferentes a 20 y 25, que son iguales entre sí, pero diferentes a los demás niveles. Y 30 es que diferente a todos los cuatro anteriores. Eso en términos, o si yo quisiera analizar esta prueba de rangos múltiples de manera muy específica, me va a mostrar aquí el contraste. De 15 y 20, miren que aquí hay una diferencia. Como está en rojo, yo sé que hay una diferencia muy alta y por eso se da ¿qué? La diferencia. Por eso se da o se dice que entre 15 y 20 hay diferencia significativa, porque el máximo es de 3.74. La prueba LCD me fija que el máximo permitido es de 3.74. Como la diferencia es de menos 5.6, pues entonces está fuera de los límites. Es decir, que 15 es o es muy diferente a 20. 15 a 25, 15 a 30 y 15 a 35. Si ustedes miran acá en 15 a 35 aparece en color negro y al aparecer en color negro me está diciendo es que ¿qué? Que son similares. Entonces ahí se ve de una vez todo. Si no tengo o no lo puedo interpretar de manera o no recuerdo muy bien cómo se leen, entonces él me va diciendo acá estadísticamente qué es lo que está pasando. Entonces me dice, el asterisco que se encuentra al lado de los 8 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza. En la parte superior de la página se han identificado 3 grupos homogéneos, según la alineación de las X en columnas. No existe diferencia estadísticamente significativa entre aquellos niveles que compartan una misma columna X. Entonces miren que nos da una explicación de cómo se está interpretando eso. Jorge Luis, ¿existe algún material para desarrollar el procedimiento como el webinar que nos puedan compartir? Muchas gracias.
Bueno, eso ya lo hacen con Lisa, pero sí, inicialmente te voy a decir que sí, existe la grabación SoftwareShop a través de Lisa, de Ángela, de Erika, les deja un link habilitado, si no estoy mal, hace un momento Lisa lo compartió con nosotros, aquí está, Lisa nos compartió la grabación de esta sesión, podrá encontrarla la próxima semana en nuestra página web, ahí está, y entonces ahí vas a poderla encontrar, Jorge. ¿Listo, Jorge? Con gusto, Jorge. Bueno, preguntas hasta ahí de los rangos múltiples. Entonces, si quiero volver a nuestra página anterior, mire, les doy aquí en nuestro, ¿qué? Nuestro, llamémoslo así, en nuestro menú de análisis. Ahora bien, si ustedes necesitan entonces acá, necesitan más cosas, entonces podríamos hacer muchas más elementos. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, una de las preguntas que habitualmente hacen ustedes es esta que acabo de hacer. Entonces le damos clic aquí derecho y me voy aquí a opciones de ventana. Y a veces uno no necesita únicamente LSD, sino uno necesita ¿quién? Cambiarla o hacer varias pruebas de múltiples rangos. Entonces uno puede tener aquí Tukey, Chefe, Pomberroni, la prueba de Student Newman y Kells, la prueba de Duncan y la prueba de James Howell. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una colección de procedimientos alternativos. ¿Qué pasa si yo le doy aquí Tukey? Entonces vamos a ver Tukey HD. Entonces miren que en Tukey HSD cambió nuestra ¿qué? Nuestra forma de ver. Entonces aquí está subgrupos homogéneos. Entonces miren que aquí está nuevamente a través de la explicación que hace Tukey, nuevamente por columnas. Entonces, estos dos siguen siendo iguales, estos dos siguen siendo iguales. Aparentemente 35 y 20 son iguales ahora, y 20 y 25 son iguales entre sí, y 25 y 35. A veces entonces, ¿qué es lo que hace? Uno establece cuáles son las pruebas con antelación. Entonces, a veces uno escoge LSD, a veces uno escoge, por ejemplo, Tukey, a veces uno escoge Steven Newman y Kells. Depende de lo que ustedes estén haciendo y depende del tipo de qué, de experimento que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes tuvieran grupo control, si tuvieran grupo control, hay que hacer Duncan. Duncan es la única que me permite hacer evaluaciones de o contragrupo de control. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí pueden cambiar muchísimo, muchísimo los procedimientos. Entonces, bueno, pueden hacer una prueba de robustez. Entonces, acá cuando yo hago clic derecho sobre la ANOVA, sobre el cuadro de la ANOVA, no sobre el de múltiples rangos, sino sobre la ANOVA, yo puedo hacer opciones de ventana y puedo hacer pruebas de robustez. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, el procedimiento de Welch o el procedimiento de Brownian-Forsyth. Entonces, aparece. Entonces, miren que ahí está la prueba de robustez, que les pueda indicar qué tan robusto ha sido su procedimiento estadístico. Entonces, y aparece ahora, entonces, ¿qué? El desplegado también muestra el resultado de una prueba robusta para la equidad de medias, donde se asuman, y entonces podemos mirar acá, perdónenme, vamos a abrir, del grupo donde se suman variables diferentes de GARP. Debido a que el p-value para esa prueba es menor que 0,5, existe una diferencia estadística significante entre las medias al nivel de significancia 5%. Es decir, la prueba de robustez, ¿a qué? Llamemos, ha reconfirmado o ha hecho una confirmación adicional ¿de qué? De que hay diferencia significativa entre los tratamientos. Vemos que tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias por este espacio. ¿Existe algún material? No sé. Espérame 2 segundos. Muchas gracias. Listo. Creo que no hay preguntas. Bueno, señores. Listo. Vamos con ANOVA. Entonces, creo que eso ha sido como una forma muy sencilla de hacer ANOVA. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, ya teníamos acá que hicimos prueba de múltiples rangos cuando existe diferencia significativa. Y vienen ahora los supuestos. Generalmente, ¿qué hace uno cuando tiene la ANOVA? Entonces, uno hace, si hay diferencias significativas, hace la prueba de múltiples rangos e identifica cuáles son diferentes. Si son iguales, pues no hay problema. Y pasamos inmediatamente a la verificación de ¿quién? De los supuestos. Entonces, hablamos de una prueba de igualdad de varianzas. En la prueba de igualdad de varianzas, ¿qué pasa? En la prueba de igualdad de varianzas, ¿hay algo más acá abierto? No.
En la prueba de igualdad o una verificación de los supuestos se hace a través de ¿qué? De una prueba de igualdad de varianzas. Uno de los supuestos muy fuertes que tiene ANOVA es establecer que cada uno de los tratamientos o cada una de las muestras que he tomado son iguales en varianza. Y para eso, entonces, ¿qué hacemos? Una prueba, una hipótesis nula, donde decimos que la varianza del tratamiento I es igual a la varianza de los datos del tratamiento J. En términos simples estamos diciendo que son iguales. Aquí hay un errorcito de tipografía, no me fijé cuando elaboré la presentación, y ahí es que la hipótesis nula es que H1 o la varianza o la hipótesis alternativa es que la varianza del tratamiento I es diferente a la varianza del tratamiento J en al menos un par. Y generalmente se hace ¿qué? Una prueba Leven. Si hacemos la prueba de Leven, se utiliza el estadígrafo F. Y F entonces decimos que si el F calculado es mayor o igual al F de alfa, B1, B2, H sub 0 se rechaza. Eso en StatGraphics, ¿dónde se ve? En la misma tabla o en el mismo análisis que estamos haciendo acá, que es verificación de la varianza. Entonces, con verificación de la varianza, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a establecer el primer supuesto de una ANOVA. Entonces, vamos a volver nuevamente a nuestro sistema que tenemos acá y ¿qué hacemos? Entonces, vamos a darle clic derecho, ya sabemos que es opciones de ventana, perdón, tablas y gráficos nuevamente. Entonces, en tablas y gráficas, entonces aquí aparece la verificación de la varianza. Yo puedo tener los mismos análisis o solamente lo podría generar. Voy a generarlo ahí para que se vea ya. Y entonces, en verificación de la varianza, si ustedes se dan cuenta, ya aparecen mis 4 análisis de manera que al mismo tiempo. Si yo necesito ver este de manera idéntica, entonces, ¿qué pasa? Ya voy a ver el análisis de Leven. Y en análisis de Leven, entonces me dice que hay un valor P de 0.6372. Si ustedes recuerdan, yo les decía que si ese nivel era inferior a 0.05, H sub 0 se rechaza. En este caso, ¿qué está diciendo? Que no existen suficientes pruebas estadísticas para rechazar H sub 0, lo cual valida mi ANOVA y dice que todos los tratamientos tienen la misma varianza. Entonces, ustedes lo pueden ver acá. Si ustedes lo ven acá, entonces ellos hacen la comparación de la varianza tratamiento por tratamiento, que es lo que hace la prueba de Leven. Entonces, dice acá cuál es la varianza para sigma 1 y para sigma 2 o la varianza para el tratamiento 1, que es 15%, y para el tratamiento 2, que en este caso es 20%. Nos da la distribución F para S y nos muestra 0.90, 0.9. Como 0.9 no es menor a 0.05, H sub 0 no se rechaza o no existen suficientes pruebas estadísticas para rechazar H sub 0. Si no tengo claro eso, pues acudo ¿a dónde? Al advisor. Y el advisor me dice que las desviaciones típicas para cada par de muestras por debajo de 0.5 no existen. Y entonces existen o indican una diferencia estadística significativa de 2 sigma al 5 nivel de % de significación. Ahí les faltó una C. No existe una diferencia estadística significativa entre las desviaciones estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que se está validando el supuesto de ¿qué? De homogeneidad de varianzas. Me devuelvo acá entonces nuevamente y si quiero yo le doy clic derecho acá, me voy a opciones de ventana y en opciones de ventana ¿qué encontramos? La prueba de Cochrane, la prueba de Bartlett, la prueba de Hartley y la prueba Leven modificada. Entonces recuerden mucho, Cochrane entonces se utiliza cuando ¿qué? Cuando es un diseño balanceado. Bartlett se usa cuando es un diseño balanceado y se cumple el supuesto de normalidad que no lo hemos probado. Hartley es una prueba utilizada cuando tengo supuestos de normalidad. La prueba de Leven ya se utiliza entonces cuando no hay supuesto de normalidad garantizado y Leven modificada entonces se establece cuando yo no tengo o ya no tengo ningún supuesto verificado. Entonces Leven modificado se utiliza sobre media. Para los que son curiosos de la estadística, Leven se hace sobre ¿qué? Una medición sobre errores. Lo que hace es medir errores sobre una media global del sistema. Leven modificada calcula errores sobre la mediana. Entonces, aceptar. Démosle Leven modificada y se van a dar cuenta que ya ahí cambió. Y entonces ya tienen que las varianzas establecidas o calculadas sobre la mediana. Bueno, 0.8626 y se valida.
Listo, regálame en 2 segundos. ¿Cómo se varía el límite del p-value? Ejemplo, si no deseo que sea 0,5, sino 0,25. Ok, entonces vamos acá. Voy a cerrar acá un poquito. Y entonces, ¿recuerdas entonces cuando hacíamos acá opciones de análisis? Pero perdónenme, excúsenme que tengo pegado ahí. Entonces, cuando ustedes hicieron acá la resistencia a la tensión, vamos a darle clic. Clic derecho, diálogos de captura. Perdóname 2 segundos. Ya te muestro por dónde lo hacemos. Simple. Resistencia a la tensión, peso porcentual, factor, aceptar. Entonces, cuando tú ves acá, tú vas a ver aquí que hay almacén. Todos, creo que es acá. Aceptar. Chao, que estés bien. 95%. Hay una forma de hacerlo rápida para no cambiarlo. Usamos acá, opciones tabulares. Entonces, si tú te das cuenta, aquí está, nivel alfa del valor P, 5%. Si tú quieres cambiarlo al 0,25, entonces le das ahí, que no sea el 5%, sino el 2,5%. Vuelvo y te repito por dónde lo hacemos. Entonces me voy acá, le digo que tablas y gráficas, le digo entonces quitémosle todo, dejemos nuevamente los que estaban. Tabla de medias, verificación de varianza, Kruskal-Wallis, no, esta, y vamos acá en estos 4. Y aquí teníamos solamente el gráfico de dispersión. Entonces, aceptar nuevamente. Entonces nos damos acá, ¿vamos a dónde? Opciones tabulares, y entonces en opciones tabulares, aquí tú le cambias. No sé si fue claro. Luisa, listo, no hay más preguntas, me hice entender por dónde lo haces. Me excuso por la demora un poquito mientras pensé dónde era que se cambiaba. Bueno, con mucho gusto. Bueno, listo, entonces ahí le cambian el valor. Entonces pueden cambiar los niveles de significancia desde ese punto de vista. Entonces teníamos entonces la verificación de la varianza. Entonces ahí está, prueba el Leven, las diferentes pruebas. ¿Ok? Entonces vamos nuevamente acá. Entonces tenemos ahí, bueno, aquí en nuestro menú auxiliar podemos ir viendo cada uno de los elementos de manera abierta, que es cuando le doy doble clic encima. Bueno, si se verificaba, ya en este momento verificamos ¿qué? Verificamos homogeneidad de varianzas. Entonces las varianzas son iguales para el tratamiento. ¿Qué otro supuesto tiene esto? Entonces el otro supuesto que vamos a trabajar entonces es ¿cuál? Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es? Es el supuesto de normalidad. Y el supuesto de normalidad se hace con una prueba de bondad y ajuste, donde tengo una hipótesis nula que la colección de datos tiene función de probabilidad y le dejé abierto el espacio. En este caso, pues función de probabilidad normal. ¿Por qué? Porque esta prueba no solamente me sirve para garantizar normalidad, sino me sirve para otros elementos. La colección de datos tiene una función de probabilidad normal. Y pues, ¿cuáles van a ser los qué? Los estadísticos de pruebas, pues va a depende de la prueba de hipótesis. Entonces, Check-Guarao, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, entre otras pruebas que ustedes pueden tener. Entonces, miren que cuando vamos ahí, podemos hacer pruebas de ¿qué? De normalidad o pruebas de bondad y ajuste. Entonces, si se dan cuenta, este es otro elemento diferente o este es otro sistema diferente. Entonces, lo vamos a hacer sencillo y básicamente acá. Vamos a ver nuevamente y para eso voy a tener un segundo ¿qué? Un segundo Stack Graphics abierto. Entonces, tenemos las mediciones de peso porcentual para cada uno de ellos. Entonces, peso porcentual para 15%, para 20%, para 25%, para 30% y para 35%. Ahí está, en libras, ¿por qué? Por pulgada cuadrada.
¿Por qué los ordené así? Porque yo necesito es garantizar normalidad entre las muestras de cada tratamiento. Entonces, lo que hago ahora es que cuando los tengo ordenados así, me voy aquí a donde dice describir. Y en describir le voy a decir aquí en distribución, ajustes de distribución, ajuste de datos no censurados, y entonces, ¿qué datos que yo quiero ingresar? Datos. Entonces, entro acá, le digo aceptar. Entonces, miren, me va a decir con quién, con la normal. Ahí ya está habilitada por defecto. Y le digo aceptar. Entonces, miren que aquí está. Pruebas, resumen de análisis, pruebas de normalidad, pruebas de bondad, ajustes. Le voy a dar pruebas de normalidad y pruebas de bondad y ajustes, que este fue el que les mostré hace un momentico. Y aceptar. Entonces, ¿para quién? Para mi sistema, entonces, vamos a ver que el ajuste de distribuciones con un dato no censurado de peso porcentual de algodón al 15% me muestra que yo tengo 9.8 y 3.34. Ahí está el resumen. Entonces, resumen del análisis. Ahora vamos a ir a la prueba de normalidad. ¿Qué hace? Hace una prueba de normalidad y aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov y hace la corrección de Shapiro-Wilk y me dice que es 0.31. Como el valor no es menor a 0.05, ¿qué pasa? Pues se puede decir que los datos que están para este tratamiento provienen o no existen pruebas suficientes estadísticas para tener una distribución o para decir que no vienen de una distribución normal con 95% de confianza. En términos más simples y más sencillos, parece o los datos pueden o parecen ser que tienen una distribución normal. ¿Ok? Entonces yo tengo ahí una distribución. ¿Puedo seguir haciéndolo? Claro. Entonces puedo ver la prueba de bondad y ajuste. Y ahí está. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Con la prueba de Kolmogorov-Smirnov 0.98. Entonces me está dando dos pruebas al mismo tiempo. Me está dando la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Shapiro-Wilk o solamente Kolmogorov-Smirnov. Si yo quisiera aquí, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ir aquí a opciones de ventana nuevamente y entonces, ¿cuál tengo? Tengo Chico-Arada, tengo Kolmogorov-Smirnov modificada, tengo Anderson-Darling, tengo las de Watson, la de Kramer-von Mises, creo que se pronuncia, y la de Kuiper. Entonces tengo una gran cantidad de ¿qué? De ajustes para hacer. Entonces me voy a ir con estas tres. Y entonces tengo ¿qué? Las pruebas de bondad y ajuste para Chico Arado. Entonces me dice datos insuficientes para realizar una prueba Chico Arado. La Chico Arado, si no estoy mal, en esta graphics funciona con más de 6 datos, si no estoy mal. 6 o 12 datos. Kolmogorov-Smirnov, entonces aquí está la prueba de Kolmogorov-Smirnov y está la prueba de Anderson-Darling, que todas me dicen que ¿qué? Puede modelarse adecuadamente con una distribución normal. Es decir, se cumple el supuesto de normalidad desde ese punto de vista. Podría hacerlo entonces con otra distribución, entonces ajuste de datos, podría hacerlo acá nuevamente, aceptar, y podría hacerlo con cualquier distribución de probabilidad, pero eso es algo que vamos a hacer en otro webcast próximamente. Podemos hacer ajustes de distribuciones y podemos mirar otras cosas ya referidas a esta. En este nos sirve solamente para probar normalidad. ¿Preguntas hasta ahí? El alcance en este encuentro habrá temas de vida útil o pruebas de estabilidad, Weibull o quizá, no, nada de eso. Solamente estamos haciendo un diseño de experimentos completo al azar. O sea, hasta ahí va a llegar nuestro alcance. No vamos a hacer temas de vida útil, no vamos a hacer pruebas de estabilidad, nada. No vamos a llegar mucho más a lo que usualmente se hace de forma básica. Bueno, ¿qué más hacemos? Volvemos entonces a nuestra presentación. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, finalmente, el último supuesto que tiene un análisis de varianza es la prueba de aleatoriedad. Y la prueba de aleatoriedad entonces depende o se hace a través de algo que se llama de aleatoriedad o independencia. Queremos ver si los datos son aleatorios de entre cada uno de los tratamientos, que es la prueba de rachas. Y esa prueba de rachas depende del tipo de prueba. Entonces se puede hacer de muchas formas, de media, por puntos, por mediana, entre otros elementos. Entonces, a partir de eso, creo que leí por ahí con MacBook. Sí, creo, sí es compatible con MacBook. Bueno, volvamos acá.
En la prueba de hipótesis, entonces, hace pruebas de aleatoriedad. Entonces, las pruebas de aleatoriedad que me van a permitir establecer si la variable es o no es aleatoria. Desde ese punto de vista, vamos a volver nuevamente ¿a quién? A nuestro sistema. Entonces, vamos acá al segundo que teníamos y volvemos. Y las pruebas de aleatoriedad, como ustedes lo conocen, estadísticamente se pueden hacer con 6 o más datos. Entonces, voy a agregar una colección para hacer estadísticamente 10, aquí vamos a colocar 18, en este vamos a colocar 20, en este 23 y en este 10. Entonces, esos 5 datos son mediciones extras que se tuvieron para poder hacer la prueba de aleatoriedad. Entonces, volvemos a la prueba aleatoria. Se me olvidó acá. ¿Cómo se hace esa prueba aleatoria? Se hace en el menú series temporales. Entonces, vamos al menú de series temporales. Entonces, en series temporales, vamos a algo que se llama métodos descriptivos. Y el método descriptivo, entonces, le decimos que, perdón que cogí, creo que el que no era, es este. Perdón, series temporales. En series temporales vamos a métodos descriptivos. Tenemos el peso porcentual del algodón, 15%. Y hacemos aceptar. Aceptar. Y entonces aquí está. Autocorrelaciones no, sino vamos aquí a pruebas de aleatoriedad. En las pruebas de aleatoriedad entonces le decimos aceptar y nos sale de una de la prueba de aleatoriedad. Entonces nos dice que ¿qué? Que tenemos 6 observables, el índice inicial es 1, el intervalo de muestra es 1. Este procedimiento construye varios estadísticos y gráficos para peso porcentual de alcanzado 15%. Los datos cubren 6 periodos de tiempo, estas lecciones las tablas, 6 muestras realmente. Y usualmente este procedimiento, ¿para qué se hace? Se hace para pronósticos. Pero en este caso, pues lo traemos acá para poderlo hacer. Ejecuciones arriba y abajo de la mediana. 4, valor estadístico 1. Quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula en esta prueba? Que recuerden que la colección de datos es aleatoria. Entonces miren que aquí para ejecuciones por puntos o arriba y abajo que llaman, tiene un valor P de 0.8640. Quiere decir es que los datos en apariencia son aleatorios. Y con la prueba de Junebox también nos dice que es aleatoria. Y así se verifica entonces ¿qué? Se verifica el supuesto de aleatoriedad. Ahí, listo, vamos allá. Y finalmente pues llegamos ¿a dónde? Al final de la presentación. Entonces, este es mi correo, mis correos personales y pues nada, estoy muy agradecido con ustedes. Si hay alguna otra pregunta, podemos analizarla. Y ya vamos mirando a ver cómo las vamos resolviendo. Este programa es compatible con MacBook, el máquina virtual. Correcto. No. Erika, muchas gracias. Bueno. Mi correo, claro. Ya les copio mi correo. ¿Alguna otra pregunta? Jessica, con gusto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna ocasión, alguna otra duda? No sé, si quieran algo más, si tengan alguna otra pregunta. Luis, muchas gracias. Pues nada, lo hicimos, yo sé que lo hicimos muy rápido, pero les queda el video a partir de la próxima semana. ¿Qué recomiendas para entrenarnos en el uso de software, Giovanni? Giovanni, este software básicamente es de ¿qué? De repetición. Muchas veces lo que uno tiene o lo que encuentra uno cuando uno quiere aprender a manejar un software son tutoriales a veces en YouTube o bueno, cosas de ese tipo. Realmente el YouTube muchas veces ayuda para resolver dudas. Pero generalmente, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es tomar mucho de la literatura y verificar resultados o hacer tus propios experimentos. Por ejemplo, yo
utilizo mucho esto. Yo soy ingeniero industrial, yo trabajo, soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Yo soy industrial. Entonces aquí lo que muchas veces hacemos es que en el laboratorio de logística, que es donde estoy hoy hacemos algunas cosas y empezamos a mirar, tenemos unas licencias de Stack Graphics y lo que hacemos es que empezar a analizar datos. Entonces, lo que yo te recomendaría es que trabaja sobre realidades, empieza a correr y toma ejemplos de la literatura y empiezas a entrenar sobre ellos. Sí, ya que como están validados en la literatura y si han hecho una revisión de ellos, pues te va dando. También es muy intuitivo. Esta gráfica es intuitivo. Lo único que tienes que aprender es que clic derecho, clic izquierdo y el clic derecho te da muchas posibilidades. Bueno, muchas gracias. Orley, muchas gracias. Si requieren información adicional, pues lo pueden hacer con entrenamientos@softwareshop. Gracias por la información. ¿Qué versión es? Tamara, este es el StatGraphics versión 19, Centurion. El que estábamos mostrando es la última versión de StatGraphics. Bueno. Con todo gusto, Tamara. Bueno. ¿Qué más tenemos ahí? Gracias, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que entonces, pues nada, de mi parte, agradecerles mucho su presencia, agradecerles mucho que nos hayan acompañado hoy, decirles que desde Software Shop y en mi caso personal desde la Universidad Nacional de Colombia, bienvenidos a todos siempre que requieran asistencia con Software Shop, con Stack Graphics a través de Software Shop, podemos mirarlos. Y capacitaciones y eso, costos, todo, como lo dijo Erika, a través de todo mundo. Para mí fue un placer haberles acompañado desde Bogotá, Colombia. Y un abrazo para todos, para todas las personas que nos acompañaron en Latinoamérica. Mil gracias por todo. Una feliz tarde para todos y un feliz fin de semana. Mil gracias por todo. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.